Sí, te asisto, o si no, por los sitios y... Vale, me paso yo para allá entonces. Pero bueno, si no se sienta nadie, ojalá. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Juan Martins y desde los años 70 a los 90 fui alumno del Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, fundado por el contactado de las potencias celestes del lado luminoso de la fuerza, Eugenio Siragusa, que desencarnó en agosto del año 2006. Considerándome un buscador de la verdad y como tal, estudioso de la ciencia del espíritu, dado que ésta nos ofrece en la dimensión en que nos encontramos a cada uno de nosotros posibilidades prácticamente ilimitadas de interpretación propia de la estructura inmaterial del universo, llamada también omnicreatividad. Es un honor la propuesta de la autora Gloria Pérez González para presentar este su sexto libro con el título Tu salud, tu responsabilidad, de la serie La enfermedad como camino hacia un encuentro interior. Y Gloria Pérez, vocacionalmente inclinada al desarrollo personal, nos ofrece de forma honesta y transparente su propia experiencia personal en este libro, como herramienta para descubrir el camino cierto, sobre todo cuando nos encontramos frente al diagnóstico de la enfermedad, proponiéndonos ponernos a la tarea constante e imprescindible de practicar la escucha de la voz del corazón, la única que no nos engañará jamás y nos desvelará la causa fundamental de habernos enfermado. Enfermedades psicosomáticas son la mayoría y están relacionadas con aquellos procesos mentales y emocionales que derivan en síntomas físicos ante un desequilibrio provocado por nuestra mente inconsciente, originando disminución de las defensas y, por tanto, nos hace vulnerables también a los agentes externos. He aquí la importancia de adquirir lo que me atrevo a definir como el más difícil conocimiento en esta escuela de vida en que todos nos encontramos, y ello es conocernos a nosotros mismos, porque no es posible cambiar conscientemente lo que no se conoce. Y para terminar, les propongo preguntar a la propia Gloria Pérez González, aquí presente, autora del libro, que con su amor intentará aclarar cualquier duda sobre este tema tan importante en nuestras vidas. Paz y serenidad para todos y todas, y que la luz y el coraje les acompañen. Gracias, Carmen. Pues apagaré eso, que yo a mí no estoy con Bueno, ahora A mí me vais a permitir, porque yo no soporto estar separada de mi gente. Vale, pues nada, voy a empezar, para no olvidarme, con lo más importante, que son los agradecimientos. Agradecerle evidentemente a Ezequiel, porque en este caso pues, nos ha permitido esta sala en la que estamos todos súper cómodos. Y bueno, la verdad que no tenía pensado hacer la presentación de este libro, pues por los acontecimientos que tuvimos a lo largo de estos años. Y hace cuestión de 3 semanas estuvimos aquí en la presentación de la hija de Ezequiel, y entonces ahí dije, bueno, pues será que si Ezequiel me ofrece la sala, pues que vamos a aprovechar y vamos a presentar el libro. Y así fue.
Entonces, gracias a Ezequiel por dejarnos esta sala, gracias a todos vosotros por acercaros aquí hoy y venir a escucharnos, a Juan, a mí, a mis compañeros. Gracias a las personas que están vendiendo los libros, que son representantes de una asociación sin ánimo de lucro que ya ha sido fundada hace 3 años, que se llama Consciénciate, y que habla de lo que os decía Juan. Juan es uno de los directivos de la asociación también, y él se presentó, él os dijo lo que para él lo define. Para mí lo que define a Juan, Juan, ¿me vas a permitir que diga cómo te conocí? Yo conocí a Juan en una conferencia mía y haciendo esto. A mí no me gusta estar detrás de la mesa porque me gusta sentir a las personas que están escuchándome. Entonces me gusta estar cerca de ellos, y a él lo sentí allí, en el medio del público, y bueno, estuvo escuchando la conferencia. De aquella iba acompañado con su exmujer, que falleció hace, bueno, no sé, hace unos años, 2 años, ¿no? 4 años ya. Bueno, pues mirad. Y bueno, y al acabar la conferencia vino a hablar conmigo, nos presentamos, y desde ahí, bueno, pues nació una amistad tan grande, que bueno, cuando se decidió fundar Consciénciate, pues fue una de las personas que vino a apoyar este proyecto. Entonces, bueno, aparte de él están las personas que están pues haciéndose cargo de los libros, y entonces también quería agradecerle a ellos que en este caso me estén acompañando también, ¿no? Entonces, bueno, terminados los agradecimientos, que ahora voy con otra persona muy importante también, que al final decidió venir, que tenía vergüenza, pero al final decidió venir, pero a ella la voy a presentar enseñándoos esto. Esta es la portada del libro, y es, como os dijo Juan, es mi 6.º libro, y es el único que lleva una portada diseñada personalmente por una persona que me conoce muy mucho, porque lleva conmigo, ¿cuánto tiempo, Inés? 4 añitos, ¿puede ser? Vale. Inés es una diseñadora gráfica buenísima, es un crack en su trabajo, y entonces cuando yo decidí crear este nuevo hijo, pues le dije que quería hacer una portada diferente, y ella pues se me ofreció con todo el cariño del mundo y me dijo: yo te hago la portada si tú quieres, y voy a hacer lo que tú representas para mí. Y mirad qué maravilla creó aquí. Todo amor, todo luz, y eso es lo que ella ve en mí y lo que yo veo en ella, porque sabemos que es la ley del espejo, ¿no? Lo que reflejamos es lo que vemos en los demás también. Pues muchísimas gracias, Inés, por esta belleza, por esta maravilla, por esta sutileza en esta portada. Fijaros la diferencia, las otras las he diseñado yo y fijaros la diferencia, ¿eh? Esto es una diseñadora gráfica. Entonces, gracias, Inés, también. Y ahora os voy a hablar de quién vino aquí, ¿no? Todos los que estáis aquí, bueno, pues muchos vendréis porque me conocéis, muchos vendréis pues por Ángel, este frente que hay aquí, político, todo por mi compañero, y otros porque me conocen. Por ti, solo por ti. Ay. Muchos ya conocéis mi camino, porque otros ya habéis estado en otras presentaciones del libro, por lo tanto tampoco quiero presentarme excesivamente, porque yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, ¿quién no conoce mis otras obras? ¿Quién es la primera vez que está en una conferencia mía? Vale. Pero sí sabes qué es lo que me llevó a mí a escribir. Sí, o sea, mi historia un poquito sí la conoces, ¿no? Poco, pero sí. Vale. No, por si me salto esa parte, porque los que ya la conocen estarán más que aburridos de oír todo esto. Pero bueno, hacemos un pequeño resumen. Vamos a ver, hace 10 años, va a ser ahora 10 años, presenté mi primer libro en el Parador de Turismo de Bayona. Los 5 anteriores fueron presentados en el Parador de Turismo de Bayona. Y va a ser ahora 10 años, estaba en una mesa en el Parador de Turismo y tenía pues a mi derecha a Ángel, mi pareja, que lo conocéis la mayoría, y a Sito, el exalcalde de Bayona y ex consejero de Sanidad, y fueron los que me acompañaron hace 10 años a la presentación de mi primer libro, Gracias, esclerosis múltiple. Fue mi primera obra. Allí expliqué que mi intención no era ser escritora, pero bueno, la vida me derivó a eso, y así nació mi primer libro. Y mi primer libro pues hablaba de mi experiencia personal,
Y bueno, pues hace 10 años yo decía que hacía 7 años que estaba diagnosticada de una enfermedad crónica, que en teoría era una enfermedad incurable, y que bueno, lo que me llevó a mí a sacar mi primer libro, pues era la tesina de mi curso de naturopatía. Yo me había formado en naturopatía, y la tesina del curso de naturopatía había dado a luz mi primer libro. Y bueno, y ahí pues empezaron a salir todos. Una vez que pares el primero ya queda el canal abierto y ya empiezan a salir todos, ¿no? Y ahí, bueno, pues fueron saliendo todos mis hijos. Hoy os vengo a presentar el sexto. Y este ha nacido de una manera diferente, pero de una manera en la que todos estamos muy unidos, porque todos hemos pasado por eso. Este libro nació de un proceso que vivimos todos ya hace pues 1 año y pico, que es el confinamiento, para que nos demos cuenta de que no hay mal que por bien no venga. Recordáis que en marzo fue, ¿no?, del 2020, pues todos tuvimos que permanecer durante un tiempo en casa. Entonces, como yo siempre me gusta ver la parte positiva de las cosas, bueno, pues como no había nada mejor que hacer, pues lo que hacíamos era lo que más nos gusta, escribir. Entonces, bueno, pues empecé a escribir lo que yo hacía en el día a día. ¿Para qué? Para que lo que estábamos viviendo no le afectara a mi cuerpo físico. Entonces yo dije, llevo 5 libros publicados, en todos hablo de cómo yo me he ayudado a superar pues una enfermedad. Y en todos os relato, en el primero hablo mucho de alimentación, hablo después también de la parte emocional y de la parte mental, pero muy sutilmente. El segundo es un libro muy autobiográfico, que bueno, que yo siempre digo que quien lo lea también puede decir que tengo una imaginación muy grande, es perfecto. Habrá quien lo vea como una biografía, como esta escritora tiene una imaginación perfecta, es perfecto, a cada uno le tendrá que llegar lo que le tenga que llegar. Y yo siempre decía que en ese libro me había desnudado literalmente, ¿no? Porque para mí, como es un libro muy autobiográfico, bueno, pues había dado a conocer mi alma. Pues os puedo decir que hoy, que tengo este aquí, me doy cuenta que ahora sí que me he desnudado, ahora sí que he hecho un striptease literario, porque aquí tenéis cómo yo viví el confinamiento y todo lo que yo hacía para que todo eso no le afectara a mi cuerpo físico. Como os he dicho en otras presentaciones de mis libros, sobre todo en Alimentación Holística, que es un libro que habla de que no solo somos esto que vemos aquí, no solo somos un cuerpo físico. Yo creo que eso a lo mejor no lo recordamos todos, pero todos somos muy conscientes de eso, de que este cuerpo físico no solo se alimenta de nutrientes que le aportamos con los alimentos, sino que también se alimenta de pensamientos y de emociones, y que eso le afecta evidentemente. Entonces, para que este cuerpo físico esté saludable, tenemos que tener en cuenta todo eso, los nutrientes que nosotros le ingerimos, pero no solo los nutrientes físicos, sino los pensamientos que creamos y los sentimientos y las emociones que provocan esos pensamientos. Entonces, este libro consta de 2 partes muy diferenciadas. Una primera parte que es un resumen de todo lo que yo llevo recorrido estos 16 años ya de diagnóstico, que luego al final acabaremos con... Para no hacer esto muy largo, pues le pedí a Juan, que tiene una voz preciosa, creo que ya os disteis cuenta, ¿no?, que tiene una voz de locutor maravillosa. Entonces le pedí que leamos un trocito, ¿vale? Pero eso lo haremos al final. Y es la primera parte del libro donde resumimos un poquito en qué consiste todo mi camino de estos 16 años de la mano de la enfermedad y cómo ella me llevó a conocerme y me enseñó a salir de mi noche oscura del alma, al salir del pozo en el que había caído. Quien me llevó a salir de ahí y llegar a la luz fue mi enfermedad. Entonces eso está relatado en la primera parte de este libro con un texto, con un diálogo que hay entre la enfermedad y yo, que luego os lo vamos a leer y os lo vamos a escenificar. Y luego la segunda parte es la parte más práctica. Por eso os digo que ahí me desnudé completamente, porque son todas mis vivencias del confinamiento. Cómo yo lo viví, con mis miedos,
con mis frustraciones y cómo yo después decidí, no, esto no lo quiero en mi vida, yo sé cómo trabajar con esto y lo fui haciendo cada día. Había muchas personas que recibían durante el confinamiento un audio diario mío donde yo les compartía lo que comía, lo que sentía, cómo trabajaba mis emociones, cómo trabajaba el poder de la mente. Bueno, pues todo eso se tradujo en un libro. Entonces, la segunda parte vais a ver que es un diario de todo lo vivido a lo largo del confinamiento. Y luego, bueno, al final hay un resumen otra vez, donde, bueno, damos unas pautas para vivir como tenemos que vivir todos, de manera saludable y feliz. O sea, he resumido todo, un poquito, todo lo que yo hago, pero en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en el cuerpo mental. Todos los pasos que yo voy haciendo. Por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo para no tampoco enredarnos mucho. El primer día del confinamiento yo lo viví de la siguiente manera. Yo viajaba, me iba a las Azores, justamente con Juan. Nos íbamos los dos a las Azores a estar con un amigo que tenemos común, que es un médico que vive allí en las Azores, y viajábamos a estar con él. Ya habíamos estado en otra ocasión allí con él. Y bueno, cuando estábamos en el aeropuerto de Oporto, pues nos dijeron que teníamos que firmar un papel de cómo nos quedábamos allí, creo que eran 15 días, ¿no, Juan? 14 días. 14 días en el hotel sin poder salir. Entonces nosotros decidimos evidentemente no volar y volvimos. Yo os puedo decir que una de las características, una de las cosas que hago para estar saludable es no ver televisión. No veo tele, no escucho radio. De las noticias que me tenga que enterar, me cuenta mi pareja si son importantes para mí. Si no, yo ese alimento lo he sacado de mi alimentación. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo llegué de Oporto, me fui a buscar a Ángela Tuy, volvimos y como me acuesto muy tempranito, me acosté. Y a la mañana siguiente hice lo que hago siempre. Siempre, no todos los días, porque si no acabaría agotada, pero casi siempre. Me fui a correr. Y claro, yo me fui a correr, estaba corriendo por Bayona a las 7 de la mañana y justo cuando llego al parador me para la Guardia Civil. Y el Guardia Civil, evidentemente, el pobre, debía de estar ya muy alterado con todo lo que estaban viviendo. Bueno, era el día del confinamiento, estábamos confinados, no se podía salir de casa, pero evidentemente yo no lo sabía, porque no veía la tele y yo no sabía nada. Y entonces me paró y estaba el pobre pues muy alterado. Entonces me increpó un poquito y me dijo que tenía que volver para casa, que cómo había que decirlo, que no sé qué. Bien, ¿por qué os cuento esto? Porque con los ejemplos es como más se explican las cosas. Una característica de mi personalidad, de la Gloria Pérez, que fue diagnosticada de esclerosis múltiple hace 16 años, es que era una persona muy reactiva. Yo reaccionaba. Yo si tengo la razón, tengo la razón. Entonces, si a mí me increpan, yo reacciono. Pero la vida me ha enseñado que eso no es bueno. Que eso no es bueno para el cuerpo físico, no es bueno para... No, porque te saca de tu estado de paz natural. Eso lo explico en este libro, en Ho'oponopono, la resurrección del Cristo interior. El Cristo interior es la voz del corazón de la que hablaba Juan. Eso es el Cristo interior, no tiene nada que ver con nada esotérico. Es la voz del corazón que todos escuchamos, todos. Aquí explico también cómo escuchar la voz del corazón. Con los sueños a veces se comunica de muchas formas. Aquí os cuento cómo habla conmigo. Yo siempre os voy a contar mi caso, cómo habla conmigo. El texto que os vamos a leer después vino de ahí, que eran pues la voz de mi corazón que me hablaba. Y yo lo escribía y lo traduzco en libros para dejárselo llegar a las personas. Bueno, pues como yo aprendí eso, que no me sentaba bien, pues ser reactiva, enfadarme, reaccionar, pues eso es una de las características de mi personalidad que cambié. Entonces, ¿qué hice en ese caso cuando el guardia civil estaba así un poquito alterado? Lo vi así, me sonreí y le dije, vale, gracias. Y volví para casa. Evidentemente, eso está muy bien, pero luego entra la mente ahí, bum, 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 esto es una injusticia, pero es que es increíble, cómo no puedes ir a correr a las 7 de la mañana, yo soy un pájaro libre, amo ir a correr, amo ver el amanecer.
Entonces, claro, los 3 primeros días de confinamiento, como lo habréis vivido todos, pues entran ahí los miedos, la rabia, bueno, pues las emociones que cada uno habremos vivido, cada uno sabe cómo lo vivió, ¿no? Entonces yo lo que hice es gestionar las mías, y yo os comparto aquí, en este libro tan personal, pues cuáles fueron mis miedos. En este caso era esa libertad que yo tanto amo, que luego al final mi voz interior, mi Diosito me dijo, pero si a ti no hay quien te pare, si tú eres libre, estés donde estés, escribe, que es lo que más te gusta. Y empecé a escribir. Entonces ya me sentía libre porque yo realmente al final veía el amanecer en la terraza. Nada, me duró 2 o 3 días, lo trascendí enseguidita y luego aproveché la coyuntura. Dije, pues mira, nunca llevo todos mis libros, en cada año y medio yo sacaba un libro. Y ahora llevaba 3 años casi sin escribir. Si no llega a ser por el confinamiento, a lo mejor no me hubiera dedicado tiempo. Pues mira, como digo yo, la vida me dijo, ala, para, escribe. Y me regaló todo ese tiempo para volver a escribir. Entonces, bueno, lo que os decía, no hay mal que por bien no venga. Y después, pues simplemente me di cuenta que al final pues había hecho algo maravilloso, que es no enfadarme, y bueno, todo eso os lo cuento aquí, en un diario. Y después os voy contando también cada día cómo me alimentaba, qué difícil es en el confinamiento seguir cuidándote con una alimentación saludable, pues os decía qué comía, qué no comía, qué hacía, qué no hacía. Os decía también, pues cómo es la convivencia, que todos lo hemos vivido, ¿no? La convivencia, pues, ¿cuántos días fueron de confinamiento? 40 y algo, ¿no? Sí. Con una persona, con la misma persona, 40 y algo años, y no nos enfadamos un solo día, mi amor. Cuidadito. Y a veces os cuento, ¿no? Porque por encima, claro, él ve la tele, yo no veo la tele. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Pues entonces él transigía el día que yo quería a lo mejor oír música clásica y me dejaba a mí oír música clásica y se iba a ver la tele a otro sitio. Yo transigía cuando él... Y de eso se trata, de que nos cuidemos en alimentación, pero que también que las emociones no nos saquen de nuestro estado de paz, no nos bajen la vibración. Porque luego, creo que en el texto que os vamos a leer, lo vais a ver también. Y luego si queréis hacer alguna pregunta, preguntáis. Esto es un cuerpo físico y es lo único que ven y que pueden tocar nuestros sentidos físicos. Pero bueno, todos sabemos que cuando estamos nerviosos, ¿a vosotros no os pasó nunca que os ponéis nerviosos y tenéis que ir escopetados para el baño? Sí, ¿no? Bueno, pues eso es porque... Envolviendo a este cuerpo físico, hay un cuerpo energético, evidentemente, porque este cuerpo físico está vivo y al estar vivo, pues hay energía que está ahí vibrando, ¿no? Envolviendo a ese cuerpo energético, hay un cuerpo emocional. Y ese cuerpo emocional, en función de cómo vibre, de a qué frecuencia vibre, pues a lo mejor está facilitándole su proceso al cuerpo físico o perjudicándoselo, ¿sí? Y ese cuerpo emocional, ¿quién lo crea? Pues esta cabecita, con los pensamientos, porque muchas veces tenemos emociones no porque algo que haya ocurrido, sino cómo nosotros vivimos lo que ha ocurrido, ¿sí o no? Es decir, a mí cuando el guardia civil, de manera así un poquito nerviosita, me mandó para casa, si yo decido enfadarme, a quien perjudico es a mi cuerpo emocional. Pero como yo ya aprendí esa lección, pues me sonreí y marché para casa toda contenta. No toda contenta, pero bueno, toda contenta porque no me había enfadado. Marché para casa porque me mandaron, no me quedó otra. Pero contenta porque no me había enfadado, ¿no? Es decir, es verle siempre lo positivo a todo. Entonces, un poquito hacer eso, cuidar siempre todo lo que hacemos en el día a día, lo que comemos, lo que decimos, lo que hacemos. ¿Para qué? Para que este cuerpo físico luzca saludable, que es lo que todos pretendemos, ¿no? No sé si es lo que os ha traído a algunos aquí, pero yo creo que es el regalo mejor que nos podemos dar, ¿no? El vivir el tener esta experiencia en esta dimensión, en este planeta, y tenerla pues así, pudiendo utilizar un vehículo que nos permita hacer lo que amamos. Yo siempre lo he dicho en muchas conferencias, cuando el médico me dijo tienes esclerosis múltiple y lo que eso conllevaba, que era una silla de ruedas, yo lo primero que hice fue llorar, evidentemente,
y desesperadamente en el llanto pedir, por favor, Dios mío, que no me saque de hacer lo que más amo, que era correr y nadar. Para mí eso es una medicina, es una vitamina, me da la vida. Pues fijaros, 17 años después yo sigo haciendo lo mismo. Cuando puedo, a las 7 de la mañana me voy a correr y luego si me puedo sentar en una roca en la playa Barbeira a ver la salida del sol, eso para mí ya es vitamina pura. Pero si hago eso y luego me enfado con el vecino o aún por encima estoy con pensamientos de Dios mío, qué desgracia, esto que está pasando y este virus nos va a matar a todos y nos va a infectar y no sé qué y no sé cuánto, eso también hay que saber gestionarlo. Porque esta loquita no para nunca, pero nosotros somos los que decidimos qué le permitimos, qué pensamientos le permitimos que cree y qué pensamientos le permitimos que no cree. Somos nosotros los directores de ella, somos nosotros los que decidimos. Entonces, si nosotros nos paramos a observar qué está creando, qué pensamientos crean, podemos cambiar de canal y decir, no, esto no lo quiero. Por ejemplo, os comparto aquí, otro de los miedos que a mí me vinieron cuando fue eso, que muchos os habréis sentido identificados también ahí, me imagino, es, Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo soy autónoma, tanto tiempo sin trabajar, sin ingresar dinero, y ahora ¿cómo vamos a sostenernos? Bueno, y a los que tuvieron que cerrar los negocios y todo eso. Bueno, si entramos ahí, en esos miedos, y permitimos que esos miedos nos depriman y nos bajen la vibración, entonces al final lo que hacemos es enfermar. Yo, por ejemplo, algo que no entendía era que los medios de comunicación no se ocuparan de decir que el miedo deprime el sistema inmune. El miedo hace que nuestro sistema inmune, que son nuestros soldaditos defensores, no nos protejan. Entonces, si no nos están enseñando eso, si no nos están recordando eso, porque yo creo que todos lo sabemos, ¿cómo vamos a saber que si nos metemos en esa vorágine de miedo, de va a pasar esto, y estamos todo el día conectados a la tele que nos está diciendo que no sé cuántos muertos, que no sé cuántos no sé qué, que crisis de esto, que crisis de lo otro, no hay cuerpo que resista a esto. Entonces, pues lo que tenemos que hacer un poquito es recordar justamente eso. Recordar que somos nosotros los que podemos mantener una vibración muy elevada. ¿Para qué? Para que no haya ningún virus ni ninguna enfermedad que nos afecte. Y eso os lo digo de verdad, no os lo digo porque me lo haya contado nadie, os lo digo porque lo he vivido en mi propia piel. Se puede. Cada uno puede empezar por lo que le dé la gana, por hacer una alimentación saludable, porque a lo mejor le va a ser más fácil alimentarse de manera saludable y así con buenos alimentos pues fortalece su sistema inmune. Vale, si quieres empezar por ahí, empieza por ahí. Yo empecé por ahí, porque yo era especialista en dietética y nutrición y entonces pues me hice una alimentación súper saludable, muy rigurosa. Pero os puedo decir una cosa, si me llego a quedar solo en eso, no hubiera superado la enfermedad. ¿Por qué? Lo he explicado en varias conferencias mías, porque mi enfermedad no estaba relacionada con la alimentación, porque yo ya me alimentaba bien, ya era una persona deportista, ya era una persona saludable. Mi enfermedad fue un tema emocional y lo he contado infinidad de veces y lo cuento sobre todo en mi regreso a casa y lo cuento también en Gracias, esclerosis múltiple. Mi enfermedad fue emocional, como la mayoría de las enfermedades, un 90% de las enfermedades tienen un origen emocional. Entonces, si nosotros no recordamos que las emociones también nos derivan a enfermar y nos metemos en ese pozo y no salimos de ese pozo, al final, ¿quién la paga? El pobre cuerpo físico. La paga él. Pero bueno, ahí viene la parte bonita de no ver las enfermedades como algo malo, sino ver las enfermedades como un aviso. Un aviso que es, como digo yo muchas veces, mi Diosito, que como yo no lo escuchaba, la voz de mi corazón, mi voz interior, pues dijo, a esta la vamos a parar, dicho y hecho, porque mi primer brote fue parálisis de piernas. A esta la vamos a parar para que escuche y para que haga ¿qué? Para que haga cambios en su vida. En la alimentación,
después que no se enfade cuando la increpan, que no quiera tener la razón siempre, que sea una persona más paciente, que yo era muy impaciente. Cambiar cosas. Y como os dijo Juan en la presentación, aquello que no se conoce no se puede cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo de autoconocimiento. Conocer qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos perjudica, y todo aquello que nos perjudique, si podemos y sabemos, pues lo cambiamos. ¿Por qué? Porque hemos venido a ser felices, hemos venido a estar saludables, hemos venido a vivir en paz. Pero también os digo, tenemos que responsabilizarnos de ellos. Tu salud, tu responsabilidad. No va a venir nadie ni nada que tomemos a hacerse cargo de nuestra salud. Tenemos que hacernos nosotros responsables de nuestra salud. No, además es que no podemos pensar, a ver, yo siempre lo digo, cuando hay algún problema y le decimos es culpa de tal, pues si es culpa de tal, la tienes clara, porque como tal no cambie, no lo vas a solucionar. Si tú te responsabilizas de tu vida, ¿quién lo va a cambiar? Tú. Pues entonces no pretendemos que el gobierno se responsabilice de nosotros, no pretendemos que los políticos se responsabilicen de nosotros. Nosotros, si queremos llevar una vida saludable y la vida que nos merecemos, tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida. Y yo os cuento en mis libros cómo lo he hecho. Y por eso, bueno, pues por eso nació Nació del confinamiento y de cómo yo viví todo ese periodo. Y no sé cuánto tiempo llevo hablando, porque yo me conozco y sé que me enrollo mucho. Leemos esa parte. Os vamos a leer el diálogo. Juan, eso es lo tuyo, ¿no, cariño? Y luego, para terminar, si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy abierta a responderos las dudas que tengáis. No suele ocurrir porque suele dar vergüenza hablar en público. Y si no, pues luego acabamos pues firmando los libros que queráis que os firme o haciéndome las preguntas en privado, porque casi siempre las queréis hacer en privado o más tarde. O incluso os voy a decir más, y ya lo digo ahora por si después me olvido. Os hablé de Conscienciate, que es una asociación que hemos creado hace 3 años, y el objetivo de Conscienciate pues es justamente eso, acompañar a las personas en su viaje para elevar la conciencia, en su viaje de autoconocimiento. En este caso, y tras el confinamiento, yo sentí, y yo siempre lo he dicho, que he vivido lo que he vivido para darlo a conocer, lo tengo clarísimo, porque la vida me lo ha mostrado. Entonces, yo desde que fundamos Conscienciate, el otro día hablando con mis compañeros en una reunión que tuvimos, le dije que me apetecía ofrecerle a las personas que así lo sientan y que lo necesiten, que desde la asociación os vamos a ofrecer, por eso en los libros hicimos unos separadores donde en la parte de atrás viene mi teléfono y viene un ofrecimiento en nombre de la asociación Conscienciate de que todas aquellas personas que quieran hacer su proceso de autoconocimiento, su camino hacia la salud y tengan dudas. Yo aquí en este texto que os vamos a leer ahora lo digo, que al final el mejor guía es la voz de vuestro corazón, pero es que a veces no sabemos escucharlo y necesitamos personas que nos acompañen. Pues si necesitáis en cualquier momento compañía, la asociación Conscienciate propone a todas aquellas personas que lo necesiten, que si quieren pedir alguna consulta va a ser a donación cada uno que valore lo que le va a aportar el encuentro, ¿vale? Entonces tenéis aquí el teléfono, llamáis, pedís cita, y yo los atenderé encantadísima, y todo eso, como se hace en nombre de la asociación, y es una asociación sin ánimo de lucro, evidentemente pues será donación, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ahora os vamos a leer el texto, a ver si no nos confundimos mucho, y vamos allá. La enfermedad al habla, o la enfermedad habla. Llevas más de 15 años en contacto conmigo, más de 15 años aprendiendo de mí, no negándome, sino más bien aceptándome a tu lado e intentando comprenderme para poder llegar a considerarme tu fiel amiga. Tras la primera reacción procedente de mi personalidad, el llanto,
la rabia, la incomprensión, el rechazo y un largo etcétera de pataletas de mi niña interior, decido hacer lo que mi corazón, mi alma me pide. Solicito ayuda. No sabía muy bien a quién. Pedí ayuda para salir de la noche oscura del alma. Esto me lleva a pasar a la aceptación, a intentar comunicarme con mi cuerpo, con mi enfermedad, dialogando con ambos y poniendo en práctica todo lo que sentía que me querían decir. Fianda, tras 15 años de escucha, de toma de conciencia, de introspección, has podido llegar a comprender todo lo que te quería comunicar. Lo has comprendido tú y se lo has compartido a las personas que se han acercado a tu experiencia personal. Les has ido compartiendo año tras año todo lo que te quise hacer recordar, que es: todas las enfermedades tienen un origen espiritual. Todo esto lo has explicado en tu libro Alimentación Holística, en el que has dado a conocer la distinción entre los diferentes cuerpos que tenemos. Además del cuerpo físico visible a todo el mundo, también poseemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y algo que podemos llamar un cuerpo espiritual. La enfermedad comienza principalmente en el cuerpo emocional. Es desde aquí que ciertos bloqueos se establecen en el cuerpo físico. Más tarde se transforman en síntomas y con ellos intentaré comunicarme contigo. Si atiendes a mi llamada de atención y haces los cambios necesarios para que estos bloqueos no se hagan crónicos, entonces dejaré de molestarte y todo se quedará en un aviso. Si por el contrario desatiendes mi llamada, podrá llegar un momento en el cual los encargados de valorar lo que te sucede dirán que padeces una enfermedad crónica y pretenderán atenderla solo desde la materia, sin atender el origen de los síntomas, sin profundizar en la causa ni en el mensaje a escuchar. Así fue como pude recordar que no era Gloria Pérez, no era simplemente este personaje de ficción, no era solamente el cuerpo físico en el que estoy experimentando este sueño. También estaba Fianda, el alma, la conciencia, que anima a este cuerpo, que realmente es la que recordaba que era un ser divino, poderoso y libre de crear la vida que quería vivir. Que Fianda, cuando decide volver a la Tierra a evolucionar con la experimentación, encarna en un cuerpo físico, que es la catedral del alma, y viene acompañado de otros cuerpos, el etérico o energético, el emocional y el mental. Para que el cuerpo físico se encuentre en perfecto estado de salud y bienestar, todos los otros cuerpos deben de estar de acuerdo. Somos un equipo de unidad, experimentando en la dualidad. Y para que esta dualidad sea armoniosa y el cuerpo físico no enferme, que no es otra cosa que un aviso de que algo en alguno de los cuerpos anda mal, algo hay que corregir. Para que el cuerpo físico no enferme, debemos atender a los síntomas, corregir los errores que hemos cometido y seguir nuestro camino con la lección aprendida. No ha sido tu caso. Has sido tenaz y valiente. Has asumido la responsabilidad de cuanto te ha acontecido. Te has parado a escuchar lo que te quería decir. Has pedido ayuda para saber interpretar el mensaje y has puesto en práctica todo cuanto te comunicaba a través de tu corazón. En estas sabias palabras está resumido lo que hoy considero fundamental para alcanzar el total bienestar. Primero, asumir la responsabilidad. Segundo, pedirle ayuda a tu alma, a tu Diosito, como a mí me gusta decir. Pedir ayuda a quien sea necesario. Y tercero, pasar a la acción.
Has reconocido que las convicciones de tu cuerpo mental también contribuían al desarrollo de bloqueos emocionales. Has optado por cambiar esas convicciones de lo que estaba bien o lo que estaba mal respecto a ti misma. Y de lo demás, has recordado la mejor medicina, la medicina del amor, que has puesto en práctica primero y has dado a conocer más tarde en tu cuarto libro, La medicina del amor. Has recordado lo importante que era aprender a amarte, perdonarte en un primer momento a ti misma, dejar de culparte y de juzgarte. Has hecho un trabajo intenso del perdón que has dado a conocer en tu último libro, Ho'oponopono, la resurrección del Cristo interior. En esta, tu última obra, das a conocer a tus lectores cómo se puede llegar a vivir en un primer momento guiándote por los mensajes que yo te hacía llegar, para recordar más tarde cómo vivir escuchando la voz del corazón, recuperando la conexión con el Cristo interior que todos portamos en el corazón. El camino hacia la salud plena pasa por dedicarse a cambiar todo lo que tengas que cambiar en tu manera de actuar, de pensar y de sentir. Cambiar todas aquellas creencias que no te benefician, todas aquellas creencias que te llevan a no quererte, a no valorarte, a no sentirte merecedora, a juzgarte a ti misma, a juzgar a los demás, a vivir una vida con juicios hacia ti o hacia los demás. Esto te aleja de lo que es el verdadero amor, el amor incondicional, y dificulta que tu sistema inmune pueda trabajar a tu favor. En el libro de la medicina del amor, como nos recordaba Fianda, nos comparte lo importante que es recordar cómo amarse uno mismo, para que nuestro sistema inmunológico deje de agredirnos. Sabéis que mi enfermedad, la que me diagnosticaron hace 17 años, dicen que es una enfermedad del sistema inmune, ¿no? Pues yo estoy completamente convencida que todas aquellas personas que no aprenden a amarse, que no recuerdan cómo amarse, pues su propio sistema inmune los ataca. En mi caso fue así. Otro punto fundamental para alcanzar el total bienestar, y es el cuarto que ya os leo, es recordar cómo amarse para dejar de agredirnos. No nos lo enseñan en el cole, deberían de enseñarnos desde pequeñitos cómo amarnos. Recordar que amándonos pasamos a adquirir una vibración muy elevada. Nuestros cuerpos etérico, emocional y mental vibran a una frecuencia tan elevada que actúan como escudos protectores que nos defenderán ante cualquier agresor que pretenda alterar nuestro estado de salud. Si vibramos muy alto, has ido hacia adentro, has conectado con tu niña interior y todavía lo sigues haciendo cada día. Has bajado hasta las profundidades de tu inconsciente para reconocer en todo momento que creencias, memorias, malentendidos, etc., están provocando tus síntomas físicos en el comienzo de mi llegada a tu vida. Has seguido atenta en todo momento a cada vez que un síntoma físico, una emoción o un pensamiento que se traducían en miedo en tu corazón, para poder iluminarlos, reconocerlos, aceptarlos y más tarde transmutarlos con la magia del amor. Y para finalizar, el quinto punto fundamental para la salud es: no vibres en la frecuencia del miedo. Este es uno de los motivos que me ha impulsado a escribir este libro en este momento en el que la humanidad está vibrando en esta frecuencia. Llevamos año y medio casi vibrando en esta frecuencia. El miedo es el enemigo número uno del sistema inmunológico. El miedo deprime el sistema inmunológico. Es por esto que en este párrafo del libro voy a pedir al ser humano en general, al ser humano, porque los animales son inmunes, a la sociedad en la que vivimos, al gobierno, a los medios de comunicación, por favor, ayudarme a difundir esperanza. Pongamos el foco en la salud,
no en la enfermedad. Hablemos de salud, no hablemos de enfermedad. Por eso este libro es tu salud, no tu enfermedad. Pongamos el foco en que nosotros podemos hacer que esto se manifieste, que si nosotros hacemos todo lo que nuestro cuerpo nos pide, todo lo que nuestra alma nos recuerda, no necesitaremos nada más. Cualquier virus pasará de largo, no podrá pasar las fronteras de nuestros cuerpos emocionales y mentales, porque vibrarán a tal frecuencia que seremos inmunes. Difundamos esto, enfoquémonos en esto, dejemos de enfocarnos en enfermedades y en desgracias. Pasemos a vivir una vida de risas, una vida de amor, una vida de compasión y de unidad, porque todos somos uno, solo tenemos que recordarlo. Y que así sea. Y así es, desde luego para mí así es, y para muchas personas ya, gracias a Dios. Entonces os acabo diciendo no amén, no amén, sino amén. Amén todos. Bueno, pues este es un trocito de Tu salud, tu responsabilidad. No sé si queréis hacer alguna pregunta, si tenéis alguna duda, si alguien se atreve, suele pasar. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. Empecé con los agradecimientos. Os agradecí a todos por estar aquí, a Ezequiel, a mi equipo, a Consciénciate, a Inés. Y ahora le quiero agradecer a las personas que están aquí en mi corazoncito desde hace muchos años y que ahora mismo están aquí también. El amor de mi vida, mi hijo Mario, te amo Mario. Y a el otro amor de mi vida, mi Ángel Rodal, te amo Ángel. Gracias a todos por venir. Y nosotros también. Vale, chao. Chao. Luego no entendéis la letra. Mira, ya va. Me dolía la cabeza, me dolía el corazón y me dolía el estómago. Y dije yo, esto Gloria me lo arreglaba en 10 minutos. Me acordé mucho de ti. Para Marta, para que le deje de doler la cabeza.